Muy buenas tardes para todos. De nuevo, muchísimas gracias a Carreras con Impacto, al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, y me encanta representar al Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales y hablarles el día de hoy sobre diplomacia científica en la gestión de los riesgos catastróficos globales. Tal vez haciendo, digamos, una especie de wrap-up de las cosas que hemos visto durante el coloquio. Hemos visto la definición de riesgos catastróficos globales, cómo nace el concepto, qué es lo que abarca. Hemos visto cada uno de esos riesgos catastróficos globales a partir de las presentaciones tanto de Juan García, como de Alonso Flores, como de Jaime Sevilla, y hemos pasado también por la función del responsable de transferencia de políticas, que fue la presentación que realizó mi compañera Mónica, y esto yo lo entendería como ese punto final o ese output que sale después de una serie de acciones que tienen que ver con la gestión de los riesgos catastróficos globales, que se llama diplomacia científica. Entonces, para mí de verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, la agenda que les proponemos el día de hoy está relacionada con 3 puntos muy particulares sobre los cuales yo creo que si damos respuesta a esas 3 preguntas y ustedes salen con unas respuestas muy particulares sobre cada una de ellas, ese sería lo más grandioso que podría ocurrir el día de hoy en relación con esta presentación. La primera de ellas es ¿qué es la diplomacia científica? Hay un concepto, digamos, general y la gente tiene, digamos, una percepción de lo que es la diplomacia, pero el rol de la diplomacia científica es algo muy particular y es algo reciente, a pesar de que hay ejemplos que puedan datar de hace muchísimo tiempo. Realmente es un concepto que es nuevo y que no tiene más de 14 años, digamos, de estar en explosión, por llamarlo de alguna manera. Entonces realmente es algo que vale la pena profundizar sobre qué significa y qué es lo que hace. Acto seguido, profundizaremos entonces en qué hace un diplomático científico y aquí lo traeré a colación sobre la gestión de los riesgos catastróficos globales. Entonces, a partir del entendimiento de qué es la diplomacia científica, aterrizaremos en unos casos de estudio particulares sobre qué hace un diplomático científico. Y por último, aterrizaremos ya justamente en ese output para poder entender finalmente cuál sería entre comillas, la victoria de un diplomático científico o de la diplomacia científica, que finalmente es ser consecuente con una gestión de los riesgos catastróficos globales justamente a partir del arte de la diplomacia. Entonces, comencemos. Primero, ¿qué es la diplomacia científica? Este es una muy buena definición que nos trae la doctora Nina Fedorov. Ella fue durante muchos años asesora en ciencia y tecnología del secretario de Estado de los Estados Unidos cuando estuvo Condoleezza Rice y también cuando estuvo Hillary Clinton, y ella realmente ha sido una de las pioneras en poder profundizar el tema de la diplomacia científica desde un punto de vista de la política exterior en Estados Unidos. Y esta definición a mí me parece muy importante, que es la diplomacia científica es el uso de las interacciones científicas entre las naciones para abordar los problemas comunes que enfrenta la humanidad y para construir asociaciones internacionales constructivas basadas en el conocimiento. Este realmente es un abrebocas de lo que significa la diplomacia científica y trae varios conceptos que vamos a ir profundizando durante toda la presentación. Es importante decir que justamente la doctora Nina Fedorov hizo parte de lo que hoy se conoce como la Oficina de Asesoramiento en Ciencia y Tecnología del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene 3 funciones particulares. La primera es anticipar los impactos de la política exterior, en la investigación, en cómo los descubrimientos, el desarrollo y las innovaciones científicas justamente pueden contribuir a esa política exterior. El segundo es desarrollar capacidad en ciencia, tecnología e innovación, que justamente va de la mano con el cuerpo diplomático. Y tercero, justamente es conectar empresas que trabajan en ciencia y tecnología e innovación, tanto nacionales e internacionales, para promover las prioridades de Estados Unidos en todo el mundo. Con esta definición, entonces, pasamos a algo muy particular, y es que realmente en 2010 es cuando se da el primer artículo académico que logra dar cuenta de una taxonomía de lo que es la diplomacia científica. Este artículo fue publicado por The Royal Society, que es del Reino Unido, y por la American Association for the Advancement of Science, que es de Estados Unidos. Estas dos asociaciones, que son muy antiguas, la primera de Royal Society data desde 1660 y es considerada realmente como la pionera en diplomacia científica y en asociación
de academias científicas en el mundo, y la American Association for the Advancement of Science es de 1848, que pues por obvias razones Estados Unidos es un país más reciente, pero que las dos realmente, si comparamos, pues llevan prácticamente siglos en esta labor. Justamente estas dos asociaciones tienen objetivos en común que dan cuenta de lo que significa la diplomacia científica, que es promover la cooperación entre los científicos. Segundo, defender lo que ellos consideran como libertad científica. Tercero, fomentar la responsabilidad científica también en el día a día de las actividades, apoyar la educación científica y por último también apoyar todo el tema de divulgación de lo que es la ciencia. Un poco de historia también antes de entrar en el contexto de la taxonomía, particularmente sobre todo Reino Unido ha sido muy activo en este tema. El primer diplomático que uno puede realmente datear sobre que realizó actividades de diplomacia científica se llama Sir Henry Wotton, que fue un diplomático de Inglaterra que estuvo en La Haya, en Venecia, en Viena durante todo el siglo XVII, y fue realmente el primer diplomático que desarrolló, digamos, un intercambio formal de conocimiento con otros países y otras ciudades, justamente para satisfacer intereses nacionales en ese momento. También tenemos el caso de Philip Solman como secretario exterior de la Royal Society, también en el siglo XVII. Tenemos al nieto de Charles Darwin, que se llama Sir Charles Galton Darwin, que fue justamente un fellow de la Royal Society y que logró ser director de la Oficina Científica Central del Reino Unido en Washington, y que prácticamente durante toda su vida dedicó a hacer un tratado que se llama Science and Civilization in China, que justamente describe muy bien cómo la ciencia permite no solamente el desarrollo de un país, sino que también permite el desarrollo y el intercambio comercial y cultural entre las diferentes naciones. También fue promotor de la International Science Cooperation Service, que hoy en día pues, se ha transformado, y así sucesivamente. Siendo casos más recientes, tenemos el caso de Bertrand Russell y Albert Einstein, que justamente también fueron fellows de la Royal Society y que en 1955 escriben un manifiesto justamente para prevenir el uso de armas nucleares en el mundo, que después Cyrus Eaton en Nueva Escocia, Canadá, termina convirtiendo en lo que se llaman las conferencias de Pugwash, que sirven hasta hoy, que ganaron el premio Nobel, de hecho, en 1995, de la mano de su director, que fue Joseph Rotblat, en las cuales también anualmente se reúnen justamente para hablar de temas de ciencia y de asuntos globales. Más recientemente, también otros casos, tenemos el caso de la OTAN, que en 1957 crea su programa científico, y tenemos también los casos de la National Academy of Sciences, que justamente durante la Guerra Fría colaboraron con The Soviet Academy of Science, justamente en la creación de comités para el control de armas, que justamente con esa información que ellos trabajaban en los comités sirvieron para luego las conversaciones diplomáticas que sostuvo el gobierno Reagan con Gorbachev, justamente para ya dar, digamos, un periodo de transición durante la Guerra Fría y que se diera a través, digamos, relativamente en calma. Es así como entonces hoy en día hay ejemplos muy particulares. Podemos hablar de Estados Unidos, Reino Unido y Japón como realmente pioneros de la diplomacia científica, pero también vale la pena recordar otros países que ven la ciencia como parte de su identidad nacional y que además son muy orgullosos de eso, de lo que han aportado a la humanidad a través de la ciencia, como es el caso de China, Irán e Irak. Es así entonces, ya como después de todo esta, digamos, introducción y antecedentes históricos, vale la pena entrar a lo que es la primera taxonomía de entender qué es la diplomacia científica a partir de tres enfoques muy particulares. El primero tiene que ver con entender qué es la ciencia en diplomacia. El segundo tiene que ver con qué es la diplomacia para la ciencia. Y el tercero tiene que ver con ciencia para la diplomacia. Voy a tratar de describir cada uno de los enfoques, sobre todo entendiendo dos conceptos que me parecen importantes, y es que cuando hablamos de diplomacia podríamos hablarlo en términos generales, y es que hay un sinnúmero de actores que van mucho más allá de los estados, como por ejemplo el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales, que es una ONG que tiene incidencia también en las actividades de diplomacia y particularmente diplomacia científica, y ese es un concepto general, pero también entendiendo, digamos, en un concepto más tradicional o de diplomacia más particular, que justamente es cómo es la diplomacia entre los estados, que es un enfoque, digamos, que es el que más
se puede ver dentro de un contexto del sistema internacional en el que vivimos actualmente. En el primer caso, en el primer enfoque, cuando hablamos de ciencia en diplomacia, aquí lo que estamos hablando es de cómo la ciencia es esencial para enfrentar desafíos globales. Aquí estamos hablando específicamente de la ciencia, finalmente, cómo contribuye para que diferentes actores, y vuelvo y lo digo en términos generales, abarcan los desafíos que enfrenta la humanidad, y se ve la ciencia como una forma de diplomacia en sí. El caso típico que podemos hoy en día y el más citado está relacionado con el cambio climático y hablamos de el Intergovernmental Panel on Climate Change, conocido como IPCC. Tenemos también el Interacademy Panel on International Issues, que reúne a más de 100 academias de ciencias, pero quisiera hablarles sobre todo de uno que me parece que es muy ilustrativo, que es el Geological Survey of Canada, que finalmente es una iniciativa que reúne expertos para comprender el Ártico y trae expertos de diferentes países que políticamente podrían ser contrapuestos, pero que la ciencia puede unir, como es el caso de Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia y Estados Unidos. Siguiendo entonces con el segundo enfoque, hablando más de diplomacia para la ciencia, aquí lo que estamos hablando es de cómo la diplomacia puede servirle a la ciencia. Entonces acá estamos en cambiar el enfoque de los lazos, digamos, tradicionales a que la diplomacia no realmente sirve a lo que histórica o culturalmente nos une entre países, sino que realmente está enfocada en los lazos más débiles. Y esto realmente es una idea muy bonita porque logra cambiar la perspectiva, y es que la ciencia realmente está hecha es justamente para gestionar esos sitios en donde hoy en día no existe comunicación o donde no hay espacio para la colaboración o donde no hay cooperación, que es donde realmente existen riesgos latentes hoy en día en el mundo. Siguiendo entonces con el enfoque de diplomacia para la ciencia, hay otros elementos importantes, y es que se habla de crear estrategias top-down. Entonces justamente buscar desde los grandes actores cómo se generan estrategias para que la diplomacia se pueda servir para la ciencia, y a partir de eso ir hacia los actores más pequeños, por llamarlos de alguna manera, pero también en desarrollar colaboraciones bottom-up, que es justamente que los actores más pequeños puedan llegar a tener una incidencia también dentro de las instituciones o dentro de la gobernanza más global de ciertos temas. Aquí tenemos casos como el Research Councils del Reino Unido, que lastimosamente operó hasta el 2018, pero fue una iniciativa del gobierno del Reino Unido para crear oficinas de la mano con sus embajadas, por ejemplo en Beijing, Bruselas, Nueva Delhi y Washington, que justamente lo que buscaban era realizar actividades diplomáticas para buscar fondeo o buscar personas o buscar ventanas de oportunidad que les sirvieran justamente a las iniciativas que tenía el Reino Unido en relación con ciencia y tecnología. Justamente el objetivo que tenía era y lastimosamente en 2018 terminó, pero es un buen ejemplo de diplomacia para la ciencia. El tercero tiene que ver con ciencia para la diplomacia, y aquí también cambia la perspectiva, y aquí lo que estamos hablando es dentro de un concepto más tradicional, dentro de hard power o soft power, que realmente el que lo logra, digamos, establecer, o el más famoso fue Joseph Nye, a través de entender el soft power también como una forma en la cual los estados pueden atraer el interés de otros estados, y justamente la ciencia y la tecnología acá es un elemento muy importante para eso, porque es el elemento a través del cual los estados, con una especie llamada soft power, puede justamente a través del poder blando atraer los otros estados, y la ciencia es fundamental para eso. Entonces, la ciencia para la diplomacia se llama. También entendiendo con otra característica, y es que aquí ya no estamos hablando de intereses nacionales, sino que realmente estamos hablando de intereses transnacionales. Y un ejemplo perfecto es después de la Segunda Guerra Mundial, justamente la ciencia para la diplomacia logró sentar en un proyecto a científicos israelíes y alemanes por primera vez en una investigación, y eso lo hizo el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, conocido como CERN. En resumen, para ilustrar las diferencias en cada una, ciencia en diplomacia describe las actividades científicas como la diplomacia en sí. Diplomacia para la ciencia se enfoca en cómo la diplomacia sirve a la ciencia. Y por último, ciencia para la diplomacia enfatiza en cómo la ciencia contribuye a la diplomacia de los estados. Eso entonces se traduce en que la diplomacia científica sirve para tres elementos esenciales. El primero es informar los objetivos de política exterior con asesoramiento científico. El segundo
es facilitar la cooperación científica internacional. Y el tercero es utilizar esa cooperación científica justamente para mejorar las relaciones internacionales entre los países. De acuerdo entonces con esto, pasemos al segundo elemento y es la segunda pregunta que les tengo el día de hoy para responder y es ¿qué hace un diplomático científico? Y esta va a ser una respuesta asociada justamente a los riesgos catastróficos globales. En el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales, un diplomático científico, básicamente su función principal es la formación de conexiones estratégicas para abordar la gestión de los riesgos catastróficos a nivel global. Entonces es un elemento muy esencial que realmente es pues cómo conectas y tiendes un puente entre parece ser dos mundos que tienen intereses diferentes. Un mundo científico, muy metodológico, que piensa en el largo plazo, que es estructurado, que busca justamente ir paso a paso de manera segura, y tal vez un mundo político que es mucho más dinámico, mucho más rápido, que atiende a otros intereses y que realmente está como pendiente más es de las tensiones que se pueden generar en el día a día, más que con la calma y digamos el bienestar que puede traer una situación mucho más relajada. Entonces, tender puentes entre esos dos creo que es la función principal y ese es creo que el elemento esencial, establecer conexiones. Para eso hay 4 actividades fundamentales que hacemos en el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales. El primero tiene que ver con la análisis y la evaluación. Aquí es complementar la función que justamente hace el responsable de transferencia de políticas y es buscar dentro de la cotidianidad o dentro de la vida diaria de los estados en donde quiénes son esas personas. Entonces se hace un mapeo de actores, de quiénes están involucrados en la gestión de ciertos riesgos. Entonces acá podemos hablar de los sistemas generales nacionales de gestión de riesgos, pero también estamos hablando de ministerios como el Ministerio de Economía, que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones de un país, o el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con justamente la producción de alimentos y cómo eso finalmente pues tiene una incidencia cuando se prevé un riesgo, por ejemplo, como un escenario de reducción bruta de la luz solar, o otros ministerios que de pronto no han ni siquiera visto que exista un riesgo existencial o que exista un riesgo catastrófico global que les pueda llegar a tocar a ellos. Entonces, ese primer mapeo de actores es fundamental porque aquí lo que se hace es no solamente identificar a esos actores, sino que además lo que se hace es justamente identificar cuáles son esos intereses o actividades que ellos están realizando en el día a día, que eso al final se va a traducir en cómo esos intereses, vuelvo y repito, a veces son muy del día a día, muy particulares en el corto plazo, pueden llegar a coincidir con unos intereses en más largo plazo que tienen que ver justamente con cómo vamos a sobrevivir como humanidad. La segunda actividad tiene que ver con la colaboración en los informes, y aquí Mónica lo explicó brevemente, y es la realización de entrevistas. Entonces, no solamente es, digamos, la lectura o el literature review sobre el tema particular, sino que buscamos es fuentes primarias, y aquí la realización de entrevistas es un factor fundamental porque nos permite tener perspectivas sobre todo desde 2 puntos de vista, que son los expertos en el tema particular que se esté tratando, que ya les voy a comentar un poco más de cada uno, así como de los actores públicos y ver ellos qué están pensando, si han pensado en el tema o no han pensado, qué perspectivas tienen de eso, cuáles son finalmente las motivaciones que tienen en su día a día, cómo está estructurado donde trabajan, quiénes son. Incluso aquí determinar las personas como tal, más allá de que representen una institucionalidad o representen un ministerio, una secretaría, una oficina, un sistema nacional de gestión de riesgos, es importante tener una cara con la cual dialogar y eso es lo que permite las entrevistas. La tercera actividad ya es establecer relaciones con ellos y es, digamos, ya después de un componente de recolección de información y de análisis, pues es finalmente hacer ese enganche entre qué es lo que ellos están haciendo en su día a día, en sus actividades como funcionarios públicos y cómo les funciona también y les sirve lo que nosotros proponemos dentro de la elaboración de los informes que terminan convirtiéndose en propuestas y soluciones muy concretas. Para terminar, y esta es, digamos, en la etapa en la cual hoy el observatorio se encuentra y es en la transferencia de conocimiento que se realiza esencialmente a través de talleres, seminarios, participaciones en eventos como este, el diálogo directo con ellos, haciendo memorandos de entendimiento, haciendo cartas de intención, buscando que también les sirva a ellos para hacer propuestas públicas en términos de normas, tratados internacionales, gobernanza, creación de instituciones. Entonces hay un sinfín de número de oportunidades que se pueden lograr justamente a través de esta transferencia del conocimiento y en eso justamente es en la etapa en la que estamos. ¿Cómo estamos entonces en esa etapa? Para darle también a ustedes una ilustración
de qué es lo que hemos hecho y cómo finalmente la diplomacia científica en el contexto de los riesgos catastróficos globales se ha aterrizado. Y es que nosotros durante el año pasado trabajamos en 4 áreas fundamentales que son, lo consideramos nuestros proyectos mayores. El primero, como bien lo dijo Mónica, está relacionado con escenarios de reducción abrupta de la luz solar. Después de esa matriz de priorización y de ventanas de oportunidades que logramos identificar, dimos cuenta que Argentina realmente era el candidato ideal y fue gracias justamente a esa evaluación que hoy nos hemos dado cuenta que Argentina, gracias justamente a ese trabajo, se ha convertido prácticamente en el primer país en integrar un escenario de reducción abrupta de la luz solar dentro de un manual específico, dentro de su Plan Nacional de Gestión de Riesgos con vigencia 2024-2030, que además nos enorgullece porque es un país hispanohablante y porque da cuenta que realmente hay un interés en los países de nuestra región en poder gestionar estos trabajos y sobre todo de liderarlos. Aquí entonces iniciamos también el mapeo de actores y a partir del mapeo de actores lo que hicimos fue enganchar con cada uno de los actores, realizar entrevistas y logramos tener una recepción muy positiva, no solamente, y aquí también es algo muy positivo, que no solamente es identificar las oportunidades dentro de un sector particular, sino ir mucho más allá y ver que hay un interés dentro de, por ejemplo, un ministerio como el Ministerio de Defensa que trabaja temas militares, hay un interés del Ministerio de Seguridad que trabaja más temas de seguridad ciudadana y seguridad interna, que incluso incluye también temas de gestión de riesgos, pero también que hay un interés por parte, en este caso de Argentina, nuevo ministerio, pero una Secretaría de Agricultura, que también tiene a su vez unas instituciones muy técnicas como es el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias y que justamente de esa manera que tiene el INTA y sus proyectos coincide justamente con los intereses que más a largo plazo se ha tenido en la institución. Entonces, hoy en día, ¿en qué estamos? Hoy en día estamos, en el caso de Argentina, justamente buscando que, primero, la clave de todo, y es financiación, y es que ya sea a través de la financiación del gobierno argentino, o bien la financiación de un organismo multilateral, o bien la organización, o bien la financiación de otras organizaciones internacionales, poder empezar a aterrizar las propuestas que Juan García les habló, que son necesarias justamente para gestionar una reducción abrupta de la luz solar. Estamos en eso. El segundo, que es inteligencia artificial, también es muy positivo para nosotros y aquí vimos grandes diferencias institucionales, culturales también, a pesar, digamos, de hablar una misma lengua. Y en el caso de España, vimos también situaciones muy particulares porque, bueno, en el caso de Argentina hubo una transición política y eso también cambia la manera en que hay que acercarse al actor, en la forma como hablas, en la forma, en el timing en el cual tú te estás acercando y sabiendo que no es lo mismo un gobierno que está terminando, un gobierno que está iniciando. Y con España nos pasó algo parecido, pero digamos que cambió mucho en el sentido de que no solamente era España, sino que era España también como un país miembro de la Unión Europea y cómo eso también influye, presidiendo la presidencia del Consejo de la Unión Europea, cómo tiene realmente un punto de relevancia mayor en lo que son 27 estados que conforman algo que hoy en día en Latinoamérica no tenemos y es finalmente pues la conformación de algo como la Unión Europea. Aquí también hicimos la misma metodología, hicimos una matriz de priorización, nos dimos cuenta que la ventana de oportunidad estaba relacionada justamente con la presidencia del Consejo Europeo durante el segundo semestre del año pasado y sobre todo que estaba justamente el trílogo ya llegando a, bueno, en ese momento estaba comenzando en junio del año pasado y que llegó a buen término en diciembre y que a partir de justamente las negociaciones que estaban haciendo los diferentes actores de la Unión Europea teníamos la oportunidad de llegar a incidir a través de una campaña diplomática en la elaboración de lo que hoy en día va a ser publicado como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que básicamente es la primera ley en el mundo que va a empezar a regular los temas de inteligencia artificial. La evaluación de la campaña diplomática realmente fue muy positiva y aquí una forma también en que se puede evaluar qué es el trabajo de la diplomacia científica está relacionado con las leyes, por digamos como la parte legal, y es básicamente pues hacer propuestas legales, como lo hablaba también Jaime Sevilla, en entender responsabilidades legales. Eso implica también la redacción, por ejemplo, de articulados, de entender la parte científica, técnica que existe detrás de un punto particular, como por ejemplo puede ser los umbrales en términos de poder computacional que existe detrás de los sistemas, y a partir de eso elaborar un articulado que justamente va a determinar cuál debe ser la regulación en esos términos de la inteligencia artificial. Y eso se compara finalmente dentro de compartirlo con diferentes actores públicos, de tener diferentes entrevistas con ellos, de llamarlos, comunicarlos con ellos, de estar con ellos y decirles, oiga, nosotros creemos que el umbral debería ser X, debería ser Y, ¿con base en qué? En la ciencia.
a partir de eso ver finalmente cuál fue el producto final que estamos próximos a ver. Y esa, digamos, ha sido también para nosotros grandioso ver cómo se puede, digamos, medir a través de justamente la elaboración del articulado y ver finalmente cómo termina ese articulado y cómo tiene no solamente un impacto sobre los millones y millones de personas en la Unión Europea, sino que va a ser la primera regulación en el mundo y que finalmente países como, por ejemplo, Latinoamérica seguramente van a seguirla. Es algo grandioso y realmente estamos muy orgullosos de eso también. Y los otros dos temas también, para no extenderme tampoco mucho, tiene que ver con bioseguridad. Y aquí también por términos de geográficos y de referencia y porque también encontramos ventanas de oportunidad, sobre todo relacionados con los hotspots epidemiológicos y ver que Centroamérica es una zona que realmente tiene mucho potencial para trabajar en temas de enfermedades infecciosas emergentes. Decidimos concentrarnos en hacer propuestas para la prevención y detección de enfermedades infecciosas emergentes en Guatemala. Nos dio un poquito de susto, les confieso, en ese momento también trabajar México por lo grande y lo complejo. Aquí entraron variables como, por ejemplo, saber que México es un estado federal y que no es un estado centralizado. Eso también influye sobre cómo te vas a comportar tú como diplomático científico a la hora de presentarle a un gobierno ciertas propuestas. Y finalmente decidimos concentrarnos en, digamos, una escala más pequeña, pero sabiendo que las propuestas que vamos a realizar sobre la prevención y detección de enfermedades infecciosas emergentes también pueden ser aplicadas en todos los países de Centroamérica e incluso a hoy en día que hemos tenido también conversaciones con el proyecto Mesoamérica que incluye a Colombia como la región mesoamericana, también podemos dar cuenta que realmente pues el impacto ha sido mayor. Estamos también a puertas de poder aterrizar un poco más, como lo hablaba muy bien también Alonso, dentro de los riesgos biológicos es un tema de comunicación muchas veces y de poder hacer entender a los actores públicos de la relevancia que existe detrás. Se pensaba mucho que la pandemia del COVID-19 iba a ayudar en torno a tener, digamos, una especie como de disponibilidad de información y que los estados finalmente iban a prestar más atención a estos temas, pero lastimosamente no ha sido del todo así. Entonces, pero bueno, eso es un reto que existe en la diplomacia científica hoy en día y es poder transmitir efectivamente justamente que estos riesgos están latentes hoy en día en la región y cómo los actores pueden finalmente no solamente implementar soluciones y propuestas, sino que justamente pueden, digamos, sacar pecho de que gestionaron estos riesgos y lo han hecho de una manera colaborativa y entre diferentes países. Y por último, cerramos el año pasado con la gestión de los riesgos catastróficos globales en América Latina y lo que hicimos fue hacer un broche, un cierre, digamos, un broche de oro en relación con entender y hacer un análisis de los sistemas de gestión de riesgos en los países de América Latina y entender cuáles eran finalmente los vacíos que existían, sobre todo en identificar riesgos, evaluarlos en relación con los riesgos catastróficos globales y cómo es importante que, como en el caso de Argentina, los países empiecen a integrar estos riesgos dentro de sus sistemas nacionales de gestión de riesgos, que además es otra forma en que los cuales nosotros también hemos interactuado con ellos y es decirles que la forma de poder integrar esto es también parte de la utilidad de la política exterior de cada país, porque finalmente es la carta de presentación con la cual ellos van a estar en diferentes escenarios que les hemos comentado anteriormente y en los cuales finalmente van a poder interactuar con otros países que ya están pensando en esto. Así que con esto ya pasamos entonces a la tercera pregunta que les traigo el día de hoy es ¿cuál es la gestión de los riesgos catastróficos globales a partir de la diplomacia científica? Y creo aquí traté de resumirlo, digamos, al máximo y es en 4 puntos esenciales que realmente, vuelvo y digo, estas serían como las victorias de la diplomacia científica hoy en día en el mundo y es poder aterrizar en unos temas particulares. Hay otras formas, digamos, de hacerlo, pero les traje 4 que para nosotros son muy relevantes. Y es, por ejemplo, la elaboración de planes nacionales, que un país realice planes nacionales y empiece justamente a realizar evaluaciones, a integrar riesgos catastróficos globales dentro de sus conceptos y empiece también a asignar recursos, tanto de capital humano como de recursos financieros alrededor de esto. Para nosotros es muy importante y hoy en día lo hemos vivido con Argentina y esperamos hacerlo también con otros países de la región. También, como lo hablábamos con el reglamento europeo, la creación de normas nacionales, la verdad, la satisfacción de poder hacer un trabajo y que eso se vea representado en el desarrollo de una norma que, como vuelvo y les repito, digamos, va a tener un impacto a nivel mundial, es realmente, pues, grandioso. O sea, creo que hoy en día no alcanzamos a percibir, digamos, la magnitud de lo que significa eso y de poder haber tenido la oportunidad
de desde la ciencia poder decirle a las personas, a un grupo de personas que tomaban decisiones en Bruselas de qué consideramos que debía ser lo correcto en ciertos temas y que eso después finalmente se vea representado en algo físico como es una norma, es algo realmente único. Otro tema que estamos trabajando ahorita y que realmente sería una victoria para nosotros grandiosa es, y esto es lo que hemos venido trabajando a través de teoría del cambio, sobre todo desde América Latina en relación con lo que significa la región en términos de inteligencia artificial para el mundo entero, es justamente la participación de tratados internacionales. Y como aquí en la región ya hemos visto y tenemos antecedentes de que primero somos una zona, digamos que no ha tenido un conflicto entre estados en un término tradicional, desde hace 100 años. Segundo, que tenemos mecanismos en los cuales nos ponemos de acuerdo y justamente el comunicado de Belén es muestra de eso. Y creemos firmemente en que la región hoy en día puede ser promotora de un tratado internacional sobre inteligencia artificial, en el cual la región tiene mucho que aportar, no solamente desde expertos como Jaime Sevilla o como las personas que están en el Observatorio de los Catastróficos Globales dentro del equipo, sino que también hay un conjunto y una red, digamos, de profesionales que hoy en día trabajan los temas que realmente pueden aportarle mucho a lo que significa la gobernanza de la inteligencia artificial. Y por último, también que es otra victoria que nosotros asociaríamos a la gestión de los riesgos catastróficos globales y es promover la creación de instituciones que justamente pues logren dar cuenta y aterricen todo justamente estos planes nacionales, normas nacionales, tratados internacionales y que existan caras que le puedan finalmente facilitar a a la gestión de los riesgos catastróficos globales, y la creación de estas instituciones para nosotros es muy importante. En el caso, por ejemplo, de Europa, ya se está haciendo el planteamiento de oficinas nacionales de inteligencia artificial que tienen que ver con regulación, pero también con, por ejemplo, con medidas sancionatorias sobre lo que se hablaba anteriormente en relación, por ejemplo, qué pasa si yo despliego un sistema de inteligencia artificial y no tengo un plan en el cual cuando algo salga mal necesito retirarlo y no tengo un plan para hacerlo. Pues finalmente, pues cuál es la competencia que va a tener un actor estatal para poder imponer una sanción, o qué dientes va a tener, por ejemplo, para justamente prevenir que exista un riesgo catastrófico global en relación con un mal despliegue de un sistema de inteligencia artificial, o qué va a pasar justamente cuando en un laboratorio de pronto no se tomen las medidas adecuadas y justamente haya una fuga de un virus que termine, obviamente, como lo vimos anteriormente, en una pandemia, o qué pasará si existe un malentendido diplomático o hay por ejemplo, un desalineamiento en el control de los armas nucleares hoy en día en el mundo y por cosas del destino terminamos nosotros en un escenario de reducción de la luz solar. Entonces, instituciones para esto son fundamentales, son importantes, y ese también es otra de las formas en las cuales nosotros podemos medir que la gestión de los riesgos catastróficos globales en el mundo. En resumen, y ya para terminar, quiero que se vayan con 4 ideas específicas, y es entender la diplomacia científica es finalmente el uso de interacciones científicas para gestionar problemas comunes a la humanidad. Ese finalmente es lo que la diplomacia científica está hecha para. Podemos hablar de ciencia para la diplomacia, ciencia en diplomacia o diplomacia para la ciencia, como pues 3 enfoques, pero al final creo que las 3 convergen en algo, y es que finalmente la ciencia es un elemento fundamental en el desarrollo de las interacciones sociales y de los estados, y que justamente es el rigor científico lo que va a permitir que nosotros podamos evitar en el futuro un riesgo catastrófico global, un riesgo existencial en la humanidad. Que tiene 3 enfoques tradicionales, ¿cierto? Pero también me gustaría que, digamos, se vayan con esos 3 enfoques tradicionales, pero también con una perspectiva, y es que la diplomacia científica tiene que ser pragmática, y más adelante les voy a hablar de un artículo que trata el tema, porque hoy en día también hay, digamos, una diferencia o una tensión, podríamos llamar, entre entender lo que es un interés nacional de los estados versus intereses transfronterizos, y creo que darle un enfoque pragmático a la diplomacia científica también ayudará a poder converger en esas 2 visiones del mundo que hoy en día persisten hasta hoy. Por último, pues los 2 temas, los 2 últimos puntos, y es que las 4 actividades que les he comentado, esas son 4 actividades que nosotros realizamos en el observatorio y que son del diplomático científico, pero que también en otros escenarios pueden servir, y que esperamos que también ustedes, digamos, si están interesados en el tema, lo sigan y que realmente sea de su uso, y que lo puedan también tener en cuenta como un proceso de sus carreras, y que lo consideren, como decir,
hey, me encantaría hacer un mapeo de actores, me encantaría poder identificar desde un punto de vista psicológico cuáles son los intereses de una persona particular que representa un estado o una institución, ver también cuáles son las fuentes primarias a las cuales me puedo acercar y cómo eso se traduce también en informes, propuestas, soluciones que además terminan en transferencia de conocimiento, y creo que eso también es fundamental que ustedes se vayan en mente, que es una bonita forma también de trabajar los temas que tienen que ver con diplomacia. Y un cuarto punto es que, como lo hemos visto y como se ha también sido reiterativo durante el coloquio, es que el futuro de la diplomacia científica es prometedor. Realmente somos poquitas organizaciones hoy en día, y especialmente en los países hispanohablantes, pues somos la única que lo está haciendo. Entonces falta mucho por trabajar, y eso pues es un desafío, pero al mismo tiempo también significa una oportunidad, y es una oportunidad que los invito a que la exploren. Les traigo también unos recursos. Estos tres artículos para mí han sido, digamos, los fundamentales en el trasegar de conocer lo de la diplomacia científica. Quiero contarles también un poco acá cuál fue mi experiencia. Yo soy abogado, me gradué de la universidad, comencé a trabajar temas de derecho administrativo, y por cosas de la vida después terminé relacionado con temas de inteligencia estratégica dentro de un enfoque muy de seguridad y defensa. Y a partir de ahí también estuve muy relacionado con temas de diplomacia, también en un enfoque muy tradicional con el gobierno colombiano, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y creo que el salto justamente a pasar de una diplomacia en términos, digamos, particulares de estados, a justamente pasar a diplomacia científica en un contexto de actores más generales, me ha motivado mucho a seguir trabajando el tema de la diplomacia desde contextos diferentes, y a entender que esto realmente tiene mucho por hacer. Y los tres recursos que más me sirvieron a mí cuando hice esa transición de lo tradicional de seguridad y defensa o de política exterior, como Joseph Nye, por ejemplo, a pasar ya a algo, temas mucho más particulares de lo que significa diplomacia científica, fueron estos tres que me gustaría compartirlos con ustedes. Y es este que primero que vimos, que fue New Frontiers in Science Diplomacy, de justamente la Royal Society y la Academia para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos. El segundo, que es también que lo hizo la doctora Clarissa Ríos, que es justamente parte dentro de la red de expertos del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales, que se titula Rutas para la vinculación de la ciencia y la política en el ámbito de riesgo global. Es también una muy buena taxonomía, una especie de manual que les va a servir mucho a ustedes para adentrarse en este mundo de la diplomacia científica y los riesgos catastróficos globales. Y por último, un enfoque ya mucho más particular, que también lo hizo la American Advance for the Advancement of Sciences de Estados Unidos, que justamente es un enfoque pragmático de lo que significa la diplomacia científica, y ha sido como el más reciente, y me gusta mucho porque trae justamente propuestas entre ese interés nacional versus interés transfronterizos y cómo gestionarlos a partir de la diplomacia científica. También quisiera compartir con ustedes programas que hoy en día son muy interesantes para que vean, digamos, y se visualicen a futuro y se animen también a participar dentro de los diferentes programas que están relacionados con diplomacia científica. El primero es de Estados Unidos, que se llama el Jefferson Science Fellowships. Este está hecho, sobre todo está, digamos, dirigido pues, para personas en Estados Unidos que trabajan estos temas y que están relacionados con la National Academies, y va de la mano con USAID, que también digamos, es otra forma que tiene la política exterior de los Estados Unidos de interactuar con diferentes países a partir de temas de apoyo y cooperación, pero que va relacionado justamente en estos momentos particularmente es a cómo la ciencia sirve para generar canales de comunicación entre políticas exteriores de los países, en este caso Estados Unidos, con diferentes países del mundo. Otro fellowship también que es muy interesante lo hace el International Science Council, que también justamente cada año busca llamar personas que han contribuido en este ámbito y darle un reconocimiento especial a cada uno de ellos. Y este también es otro de los programas que los animo también a que revisen y a que proyecten también sus carreras para que los enfoquen justamente a la participación de estos fellows. Y por último, el Newton International Fellowships, ya este es en Reino Unido. El International Science Council Fellowship es en París y tiene un componente más europeo. Y este último, el Newton International Fellowships, es más de Reino Unido, pero está hecho justamente para no británicos. Entonces son personas que no son británicas, pero que están haciendo investigación en diplomacia científica en territorio británico, y los animan, digamos, también a participar dentro de diferentes programas para que puedan contribuir al avance de la diplomacia científica. Y bueno,
no siendo más también, invitarlos a hoy en día al Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales. Estamos contratando, estamos buscando un rol de diplomático científico. Pueden aplicar a la página de orcg.info/trabajos. Ahí van a encontrar el detalle de la información de los trabajos y animarlos desde Carreras con Impacto, animarlos también desde hoy en día en las actividades diarias que hagan en las universidades y que estén pensando también en aterrizar sus carreras justamente en los riesgos catastróficos globales para que apliquen. Yo soy, digamos, una muestra de ello. Hace un año comenzamos con el equipo y ya hoy puedo dar fe de lo grandioso que ha sido el trabajo, de lo que hemos crecido y de lo que se está proyectando hoy en día. Y como vuelvo y les digo, dentro del resumen, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer y eso significa definitivamente muchas oportunidades. Y bueno, eso pues era lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias. Los invitamos también a que nos sigan, a que visiten nuestra página orsg.info, a que también estén en nuestras redes sociales, que nos escriban también al correo de info@orsg.info y que visiten los videos que hemos publicado en YouTube, como los posts que hemos realizado también en LinkedIn y así como en Twitter, hoy conocido como X. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y estamos abiertos a preguntas y encantados de poder responderles. Muchas gracias. Súper, gracias. Pues venga, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Digo, ya vimos que andan por aquí algunos interesados justo en el tema de diplomacia científica, ¿no? Creo que sí. ¿Nos ayudas, por favor? ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Una vez más, el tema está muy, muy interesante, especialmente teniendo como este contexto más de ciencias y ver cómo se conecta con todo el tema de diplomacia. Una pregunta súper rápida. En tu presentación mencionabas, si no me equivoco, que el caso de México era un poco complejo porque es una entidad federativa en lugar de una entidad centralizada, creo que fue la palabra que utilizaste. ¿Podrías explicar un poco más sobre a qué te refieres con eso? Gracias. Sí, claro, muchas gracias. Y eso tiene que ver sobre todo es con la interacción y cómo, por ejemplo, un Estado internamente desarrolla sus políticas públicas. Entonces, lo que sucede muchas veces, por ejemplo, en los estados federales, como en el caso de México o de Brasil, es que existen autonomías. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, para también salir del contexto del caso de México, aunque en México también sucede, el sistema nacional, por ejemplo, de gestión de riesgos, no es tan nacional. Hay, digamos, una cabeza que lo lidera, pero al final cada estado tiene autonomía para desarrollar sus propias políticas. Entonces eso dificulta más al momento de interactuar porque puedo hablar, digamos, con la cabeza, pero la cabeza tampoco va a tener, digamos, como tanto control sobre lo que van a hacer cada uno de los estados federales. Entonces eso dificulta, digamos, también un poco el proceso. Lo otro que nos hemos dado cuenta y es que justamente cuando cambian, digamos, los sistemas políticos, el relacionamiento entre los diferentes actores también cambia. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, cuando yo hablo con dos cabezas principales, una del Ministerio de Comercio con el Ministerio de Agricultura, va a ser para ellos también más fácil como entrar a mirar términos de colaboración. Pero cuando hay autonomía y hay, digamos, diferentes entidades que están dentro de un orden descentralizado, eso complejiza también la posibilidad de yo proponer cosas que tengan que ver con cooperación y colaboración. Entonces, eso, digamos, creo que desde el punto de vista del diplomático científico también tiene mucho que ver y es más asociado también a entender, obviamente, los sistemas políticos, ¿no? En dónde están los recursos, dónde están las funciones, qué puede una entidad hacer y qué no, por ley, que digamos eso es como esencial dentro de un Estado de Derecho. Y en el caso, por ejemplo, de que si hay rangos o divisiones, digamos, que dividan las competencias entre una y otra, pues la estrategia aproximadamente va a ser completamente distinta. Y ese creo que serviría mucho para el caso también mexicano. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más?
¿no? Bueno, pues yo creo que también el tema es muy interesante y en ese sentido aprovecho para hacer un comercial. Ya en la facultad ya está la materia justamente de diplomacia científica, se acaba de estrenar ese semestre, así que para chicos que les interese profundizar un poco más, conocerlo, pues ya aquí tuvieron un poquito la probadita justo de lo que nos hicieron ahorita desde riesgos catastróficos. Y bueno, pues continuaremos con la siguiente conferencia, que evidentemente va linkeada con la experiencia que nos presentó con carreras con impacto, así que pues te agradezco antes que nada tu asistencia a la Facultad de Ciencias y pues damos pie a la última charla de esta tarde, que a cargo de Sandra, así que San, si nos apoyas pasando de una vez, y pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias.